¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión. Ahí veo así María que me está saludando. ¿Qué tal, Evaristo? Ya los veo. Pues bienvenidos a todos los que están aquí en la sesión en directo y a todos los que nos van a ver y leer, porque nos van a leer nuestros chats, ¿sí? Seguro. Sí, bienvenidos. Entonces, hoy, pues, a ver, ¿qué me dices? Voy a un minutillo. Buenas tardes, Nancy, ¿qué tal? Voy a cerrar unas aplicaciones que tengo por aquí que se me han abierto. Bueno, ya está. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Buenos días, porque sé que algunos recién Buenos está días, preparando el desayuno. ¿Qué tal, buenos María? días y buenas tardes. Sí, yo estoy en las tardes, ustedes aquí son las 3 de la tarde, así que nada, estamos en diferentes momentos, pero bueno, lo importante es que nos encontramos y hoy nos trae un tema muy importante que es el aprendizaje basado en proyectos para la docencia en educación superior. Al leer sus trabajos, eh, he visto que todos, bueno, o la gran mayoría ha comentado de que utiliza el aprendizaje basado en proyectos. O sea que esta clase va a ser de repaso prácticamente a muchas cosas que ustedes ya vienen haciendo, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver qué tal y qué cosas podemos aprender, porque siempre se aprende y podemos mejorar en nuestro devenir de estar haciendo estas cosas. Ahora vamos a eh, seguramente incorporar algo más, ¿sí? Entonces, a lo largo del tema vamos a ver la pequeña introducción, lo que es el aprendizaje basado en problemas y proyectos, ¿sí? Vamos a compararlos, vamos a ver qué cosas tienen en común. También los fundamentos del aprendizaje basado en proyectos, las competencias que se desarrollan, cómo se aplica, ¿sí? Es muy importante saber las fases y los roles en el aula, ¿no? Los roles en el aula, las estrategias de adquisición de conocimiento y las ventajas e inconvenientes que puede suscitarse a la hora de implementar. Entonces, a lo largo de ese tema, pues esperamos alcanzar estos tres objetivos, que es diferenciar el aprendizaje basado en proyectos del aprendizaje basado en problemas. Es una de las cosas que generalmente a veces se confunde o a veces simplemente se maneja como indistinto, ¿no? Cualquiera de los dos vale y no nos preocupamos por el nombre. Identificar las características fundamentales de la metodología y conocer cómo se aplica. Yo voy a también compartir algunos pequeños ejemplos. En inglés, las siglas ABP pues hacen referencia tanto al aprendizaje basado en problemas y basado en proyectos. Pareciera que es lo mismo porque la sigla es la misma, ¿no? ABP, ABP. Entonces, últimamente, bueno, un poco para diferenciarlo de los proyectos era ABPY, ¿no? Al final, para que diga, este es de proyectos y este es de problemas. Pero al final la convención que el aprendizaje basado en proyectos es ABP y todo el mundo lo maneja como ABP. Y si hablas de problemas, pues la misma, ¿no? Entonces, aunque se utilice ABP para ambas, no significa que sean lo mismo, ¿sí? Y vamos a mirarlo hoy porque además se podría decir que también resolver un problema, sí, son dos cosas que están muy entrelazadas y por lo tanto podríamos ver que resolver un problema, dependiendo de la dimensión del problema, podría implicar el desarrollo de un proyecto, ¿sí? Entonces, se entrelazan, no son lo mismo y por eso es que ahora vamos a ver qué elementos les van a diferenciar. Así como hay elementos comunes a todas las metodologías activas, como eh, el alumno y su rol, ¿sí? Activo, la búsqueda de información en casi todas las metodologías activas se requiere, o por lo menos estas dos, se requiere bastante la búsqueda de información, las competencias digitales, que ahora mismo se requiere para todos, pero también eh, los contenidos que se adecúen, ¿no? Que nosotros veamos que esta metodología realmente responde a las necesidades de nuestro contenido, porque introducir metodologías por introducirlas, porque nos parece interesante e innovadoras, no significa que responda a las necesidades del aula.
por eso es que tenemos que analizarlas, ¿sí? Y nuestro rol como docente, aparte de que comentamos los conceptos básicos y trabajamos con los alumnos para orientarles a resolver los problemas o cuestiones teóricas que se presenten a lo largo de su formación, pues tenemos que tomar un rol diferente con las metodologías activas, ¿no? Y por eso, y una de las cosas que es casi siempre no se nos pregunta es qué cosas son aprendizaje basado en problemas y qué es aprendizaje basado en proyectos, ¿no? Entonces, aquí tienen una tabla un poquito para comparar lo que cada una de ellas hace y lo que comparten, ¿sí? Entonces, yo voy a comenzar con la que comparten, que son las cosas comunes a ambos ah, formas, metodologías activas en las que nosotros vamos a centrarnos. ¿Sí? Comparten que los estudiantes tienen bastante motivación porque son el centro mismo de todo nuestro planteamiento. Es decir, que cuando planteamos un aprendizaje basado en problemas o proyectos, quien va a resolver tal cosa o va a trabajar en ese proyecto son los estudiantes. Por lo tanto, pues tiene que haber ese elemento motivador desde la formulación de lo que planteemos para que él se sienta motivado. Sí, yo escuchaba alguna vez decir, pero ¿para qué yo lo voy a estar motivando? Él tiene que venir motivado a la clase, ¿no? A veces la gente piensa que el alumno tiene que venir motivado a la clase y es verdad, o sea, tiene que moverle un interés genuino de por qué está yendo a la universidad. Pero si ese interés decae, yo tengo que ayudarle a que esté motivado, ¿ok? Y por eso es que implemento metodologías activas. Otro elemento que se comparte es que tienen que resolver algo, ¿no? Tienen preguntas o cuestiones que hay que darle una solución, hay que resolverlas. La problemática o proyecto tendrá una relación práctica con la profesión que bueno, con la formación que están recibiendo los alumnos y la profesión que ejercerán cuando terminen la universidad. Entonces tiene que estar vinculado, ¿sí? No puedo simplemente lanzar un trabajo sin que tenga esta vinculación. Creo que para todos nos queda claro que sí, que todo lo que hacemos es vinculado al ámbito donde se están formando los alumnos. También es importante saber de que en estas dos metodologías los alumnos trabajan en grupos. Deben buscar y contrastar información y ambos invitan a la reflexión y a la autoevaluación. Es importante esto y por eso que también comentamos las rúbricas de autoevaluación en la clase anterior, ¿sí? Porque es importantísimo que ellos también tengan un instrumento para autoevaluarse y para coevaluarse, ¿sí? Es decir, ellos mismos y así como mirar al resto de compañeros. Ahora, ¿qué cosas tienen, digamos, diferentes el aprendizaje basado en problemas con el de proyectos? Me voy primero por el de problemas, ¿sí? Cuando haces un aprendizaje basado en problemas, y aquí hay algunas personas que me comentaban que lo hacen a través de su trabajo, lo leía, presentan un problema que los estudiantes deben resolver, ¿sí? O aprender de él. Hay un problema y el estudiante debe resolverlo. Entonces, nosotros somos los que tenemos que buscar ese problema. Tenemos que darle forma y lo presentamos a los alumnos, ¿sí? El énfasis se encuentra en el proceso de la resolución de ese problema, porque nos interesa que vaya aprendiendo a medida que pasa, digamos, ese proceso de la búsqueda de la solución, ¿sí? Se busca principalmente que adquiera conocimientos. Los alumnos que adquieran un conocimiento que ha ido identificando aspectos cruciales del problema que ustedes han planteado. Los estudiantes presentan soluciones, pero no necesariamente un producto final, ¿sí? Pueden presentar soluciones a ese problema, ¿sí? Cuando nosotros, pero no necesariamente un producto. Por ejemplo, esto se ve muy claro en la parte de matemáticas y si alguno ha hecho un aprendizaje basado en problemas, puede comentarlo también. En el área de matemáticas se presenta un problema matemático y los alumnos comienzan a resolverlo, ¿sí? Les planteamos el problema
que puede tener contexto, puede tener varios elementos y de los cuales el estudiante va sacando los datos, ¿sí? Que puedan ayudarle a resolver ese problema y termina con una solución al problema matemático. Entonces, el problema está definido, es el elemento fundamental, ese problema por el cual hemos partido, ¿sí? Darle la solución es nuestra razón. Entonces, alguien que haya trabajado con el aprendizaje basado en problemas, generalmente un problema también no dura demasiado, ¿sí? Es otra característica. Vamos a resolverlo, digamos, hablando de problemas que planteamos en clase, se resuelven o en la misma clase o en dos, máximo tres, pero no tienen más que una duración porque vamos buscando esa solución específica. Alguien que está en la sala y que haya hecho el aprendizaje basado en problemas, porque yo leía que sí, bueno, no sé si están las personas que comentaban en sus trabajos, pero si hay alguien, Carla, Eh, pero Sí, buenos días. Buenos días, buen día. compañero. Sí, profesora, justamente lo que usted mencionaba. Por ejemplo, en el caso mío, en el curso de, bueno, en la asignatura que se imparte, lo que es todo lo que es comunidad, ya acá me está quedando de repente algo que se puede vincular, no sé, usted me ayuda en eso, ¿no? Nosotros cuando vamos a la comunidad, tratamos de detectar con los jóvenes a través de encuestas más que nada o las visitas domiciliarias, ¿no? Tratamos de identificar los problemas que tiene esa comunidad, ¿no? En cuanto a la salud. Entonces ahí detectamos, nosotros lo llamamos debilidades, ¿no? Identificamos las debilidades que tiene esta comunidad y en base a eso queremos trabajar para contribuir más que nada en lo que es la educación para la salud, ¿no? Entonces, nosotros identificamos los problemas, priorizamos, ¿no? A través del procesamiento de datos, priorizamos y de acuerdo a ello, queremos darle un plan de mejora o un trabajo de mejora a eso, ¿no? Que este plan de mejora puede ser, o damos una charla educativa en base a los problemas que estamos encontrando, ¿no? Y le damos el seguimiento por un trimestre, ¿no? Para ver si es que se controló un poco o disminuyó, ¿no? El problema que encontramos en un inicio, ¿no? O de lo contrario, también realizamos campañas de salud, ¿no? Entonces, acá, este trabajo que nosotros hacemos puede vincularse el aprendizaje basado en problemas con el aprendizaje basado en proyectos, ya que nosotros estamos identificando el problema y en base a eso queremos trabajar para que ese problema ya no siga, pues, multiplicándose, ¿no? Porque tampoco no vamos a decir que lo vamos a erradicar, eso es imposible, pero al menos queremos ayudar o aportar para que la gente a través de la educación para la salud, ellos sepan identificar los factores de riesgo y así poder, pues, disminuir los casos, ¿no? Que se puedan presentar en adelante. Trabajamos bastante con niños, con adolescentes, ¿no? Y bueno, pues con todos los que están ahí, ¿no? Para justamente poder tener este producto final, ¿no? Entonces, eso quería mencionarle, ¿no? ¿Cómo se podría, si lo estamos vinculando? Porque si es así, uy, estamos genial. Yo Esa es creo, la situación. gracias, Carla. Yo creo que más está orientado a la parte de proyectos lo que haces. O sea, lo que has hecho es análisis del contexto, has identificado problemas, también se puede relacionar, como decíamos, un problema puede dar paso a un proyecto, ¿sí? O sea, en el caso tuyo, has visto que los problemas no se pueden resolver con un solo proyecto, una sola intervención, sino que puede requerir mucho y mucho tiempo, ¿sí? Entonces, aquí, bueno, antes de continuar, si te parece, yo veo que tu propuesta está más enfocada a los proyectos, porque el proyecto ya sabe, quiero disminuir la desnutrición infantil en un 5%. Yo ya sé lo que busco.
Ahora, lo que tengo que hacer es comenzar a trabajar en todas esas estrategias que van a permitirme reducir en ese porcentaje que yo espero se reduzca en el lapso de X tiempo, ¿no? Entonces, eso es mm, pla- plantearme un proyecto de cómo lo voy a hacer, qué voy a requerir, ¿sí? En cambio, la resolución basada en problemas es de otra naturaleza, ¿sí? Tiene un periodo más corto, hablando de clases, cuando lo llevamos en el ámbito de la clase, ¿no? Entonces, tiene un periodo más corto y yo uno de los ejemplos más claros que veo es, por ejemplo, la parte de matemáticas, la parte de los ejercicios en física, en química, pero vamos a escuchar, tal vez nuestro compañero Evaristo tiene algún otro ejemplo. No sé, ha bajado ahora la mano, creo, no, a ver, esperarme un minutillo que no puedo ver todos. Ya la acabo de bajar porque me autorizó a hablar, profesora Farfán. Sí, 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 Evaristo, adelante. Unos ejercicios comúnmente para, en el caso de la materia de derecho, para carreras transversales como los ingenieros y todos los eventos, no solamente es llevarle los casos de las noticias, como todo el mundo dice, ay, es que solamente los abogados se miran los noticieros y todos los eventos de los estrados. No, los involucro directamente en que tienen que, yo soy el fiscal, juez y jurado de ellos directamente y tienen que establecer una defensa directa. No solamente decir esto está bien, esto está bonito, sino decirles, bueno. ¿Cómo se van a defender? Profe, pero vamos a contratar abogados. No necesariamente necesitan ustedes un abogado para estructurar una defensa. Necesitamos construir una estructura donde el 70% de la responsabilidad, por decirlo así, creo que aquí está la colega que también es abogada, sabe que el 90% de la responsabilidad también es del cliente en dar toda la información concreta. Entonces tienen que mirar, por ejemplo, cuando son ciberdelitos, cuando son estas responsabilidades en otros aspectos e ir relacionándose diariamente con esos eventos. No solamente decir, ay, profe, hubo el escándalo de la compra de, por ejemplo, esta semana que hubo lo de la supuesta compra de Netflix de la Warner Brothers, a la Warner Brothers. Me dicen, profe, en el efecto comercial, ¿cómo se daría? Yo les empiezo a explicar y las competencias y toda la situación, pero yo les digo, bueno, y ustedes, si ustedes compran unas acciones dentro de una acción bancaria, ¿cómo lo harían? ¿Cómo se defienden? ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo establecerían una puja en un proceso de, por ejemplo, en subastas, en otros puntos? Y no es que les digan, no me sirve de nada que ustedes conozcan la norma, sino que la integren dentro de la vida diaria. Y esos son unos Ok, ejemplos hipotéticos sobre el manejo de problemas que ellos tienen que estar todo el tiempo actualizándose. O sea, tienen que llegar con un caso mínimo, uno de mis requisitos es un caso de la materia respectiva para defenderse en el frente. fantástico, Evaristo. Efectivamente, en este caso, por ejemplo, tienen situaciones que se presentan y que ellos van a tener que resolver. Nos interesa eh, el proceso que desarrolla el alumno para llegar a esa defensa óptima. ¿Sí? El resultado para nosotros de ese proceso es la defensa óptima que él logre hacer. Puede que se complemente con otras ideas de otros compañeros, pero él ha llegado a algo que se puede complementar y seguir creciendo, pero ha conseguido algo para ese problema que lo tratan en la clase. Me parece muy interesante. Vamos a darle la palabra a María Laura. Buen día, sí, no sé si estoy en lo correcto, pero justo mientras escuchaba a Evaristo, recordé hace poquito, por ejemplo, en la materia de didáctica general que yo estaba dictando, estábamos trabajando el tema currículum y justo coincidió con un debate bastante interesante de la sociedad porque se estaba implementando aquí en la provincia un nuevo currículum que trajo mucha polémica. Entonces, en una clase, simplemente creo que también esa es una diferencia, ¿no? Los proyectos son más duraderos y los problemas son más acotados. Le llevé una propuesta de hacer un debate en el cual, bueno, tenían que hacer le llevé algunos materiales, ya algunas noticias de los diarios y algunos de los cambios que se implementaban y argumentos a favor, en contra, y en grupos, ellos trabajaron en tres grupos diferenciados. Un grupo tenía que reunir argumentos a favor de la reforma, cuáles eran los beneficios y bueno, argumentos a favor. Otro grupo, argumentos en contra o las debilidades o las falencias o los posibles desafíos que presentaba esta nueva, esta nueva resolución. Y otro grupo tenía que ocuparse de organizar el debate, construir criterios y categorías
para la discusión y moderar esa discusión. Entonces, trabajaron durante 1 hora y media más o menos organizándose, discutiendo, buscando materiales, podían usar todos los materiales que quisieran y con acceso a internet y demás. Y bueno, y después la última media hora de la clase fue el debate, eh, y fue muy interesante. Lo que yo más rescaté fue el trabajo del grupo moderador, digamos, porque fue súper interesante cómo construyeron categorías para debatir y por supuesto, entonces también fue un desafío para sus compañeros porque independientemente de los argumentos que hubieran acordado en grupo, tuvieron que adecuar el debate a esas categorías y a esos enfoques que proponía el grupo moderador. Entonces fue súper interesante, fue lindo y fue muy vinculado con lo que si bien eran parte de nuestra currícula, fue algo como diferente y yo noté mucho entusiasmo, mucha motivación y los resultados fueron interesantes y nos permitieron después volver a abordar, eh, seguir, digamos, con la materia. Fue interesante. No sé si corresponde a un aprendizaje basado en problemas, pero me parece que más o menos quizás una mezcla. Y yo Gracias. creo que sí, gracias. Estaba por comentar también que lo que decía Evaristo era parte de una simulación porque los lleva a los alumnos a una situación en la que ellos no es real, pero que se involucran tanto y también viene muy vinculado con lo que dice María Laura, que nos comenta esa estrecha vinculación a la realidad que han tenido los alumnos ante un problema. Vamos, se va a implementar una nueva ley. ah, Tiene cosas buenas y tiene cosas que hay que analizarlas y despierta el espíritu crítico y lo que más nos interesa es el proceso reflexivo que es en el proceso mismo, ¿sí? No hemos solucionado absolutamente nada, no le hemos dado una, nosotros no intervenimos en decir que sí se aprueba o no se aprueba la ley, pero sí hemos tenido un resultado, sí hemos resuelto por lo menos nuestras dudas respecto a los beneficios y a las cosas, digamos, que consideramos problema en esta nueva ley. Entonces, creo que justamente viene porque cada asignatura, cada área tiene su propia característica. Es que no va a ser lo mismo una con otra, pero vale y está enfocado a lo mismo, ¿sí? Adrián, bueno, si no puede, Aló, María Liliana, aló, perdón, disculpe, perdón, profesora, siento que tenía que poner el audio. sí. Sí, lo que son los ABP, igual que en lo que son los casos aplicado, una cosa que he escuchado de mis compañeros que es importantísimo, porque cuando la primera vez que yo los vi, es que muchos de los casos eran ficticios. Por eso es que a veces los alumnos no tenían ese interés de poder llevarlo, porque básicamente era algo que el profesor se había inventado. A cambio, llevé cursos y he tomado, en algunos casos, yo he tomado en mis clases casos reales, tanto por casos de intoxicaciones o por problemas en costos, problemas de marketing. Entonces yo les mostraba el problema con el nombre de la empresa y todo. Ellos lo resolvían y hacía cada grupo, hacía su discusión sobre lo que el otro grupo exponía y al final ponía lo que la empresa había resuelto y cómo se había resuelto. Entonces ellos mismos autoevaluaban lo que habían preparado. Entonces es importantísimo que los casos tengan una raíz real, sería lo idóneo, ¿no? Y yo lo he usado mucho para lo que son cursos de marketing, como también para lo que son costos, ¿no? Bueno, yo trabajo en el área de gastronomía, para también cómo formular las nuevas cartas y los nuevos proyectos para el restaurante y de esa forma solucionarlo con los alumnos, ¿no? Eh, pero sí, más que problemas o proyectos, yo he usado mucho los casos, ¿no? Muchas gracias. Ok, gracias, Adrián. Eh, pues lo que has dicho, por ejemplo, de llevar una situación de que sucede en una empresa es un problema,
y que los alumnos busquen las posibles soluciones de acuerdo al conocimiento que ellos ya tienen y que luego lo comparen con la solución a la que ha llegado la empresa y analicen por qué su solución no estuvo, digamos, no llegó a ser como esa o sí que se aproximó bastante, también ayuda en esta parte de los problemas, ¿sí? Aunque no necesariamente los problemas tienen que ser reales, si lo son, con una base real o por lo menos con un contexto que les ayude a entender cómo se está suscitando ese problema, ayuda muchísimo a los estudiantes, como bien lo has dicho. María Liliana, por favor. Sí, em, a ver, voy a sacar la manito porque si no, bueno, la saco después. Em, yo doy clases en uno de los tantos establecimientos donde doy clases, es la Escuela de Comercio Exterior de la Fundación ICBC. Ahí doy una serie de materias, entre ellas negociaciones internacionales. Y lo que hago es buscar videos sobre conflictos, porque ellos tienen que resolver conflictos dentro de lo que es una negociación internacional. Entonces, lo primero que hago es buscar videos donde ellos puedan considerar lo que es un problema y lo que es un conflicto, cómo influye la parte cultural de cada una de las personas que están involucradas en el conflicto para poder resolverlo. Bueno, y así le doy una serie, digamos, de orientaciones a través de un cuestionario, pero la última pregunta es, ¿cómo hubiera usted resuelto el conflicto? Y los divido en grupos. Entonces es muy interesante ver cómo los chicos trabajando cooperativamente o colaborativamente, cada uno tiene su visión sobre el conflicto. Bueno, pero siempre llegan, bueno, de manera colaborativa a tener una, digamos, una respuesta única. Muchas gracias, María Liliana. Es muy esclarecedor esta cuestión porque el trabajo tanto por problemas, basado en problemas, como el de proyectos, una de las cosas que comparte es justamente ese trabajo en equipo, ¿sí? Porque es fundamental que se trabaje en equipo, porque las personas cuando salgan a trabajar fuera no van a trabajar solas, van a trabajar siempre con otras personas. Entonces se desarrollan otras capacidades también, además de simplemente resolver en este caso un problema, ¿sí? Como bien lo comentabas, han visto una situación y a través de eso ellos van a hacer planteamientos para resolver. Entonces, ¿qué te interesa esa reflexión del proceso? Por eso es que resolver problemas si bien nosotros tenemos y que sabemos hacia dónde nos dirigimos para resolver esa situación, ¿sí? Eh, y vamos, nos interesa muchísimo ese proceso por el cual vamos a resolverlo, ¿sí? Que no es lo mismo de una u otra manera. Ese es el aprendizaje basado en problemas. Bien lo han ejemplificado ustedes, ¿sí? Y que se puede resolver en una sesión o dos sesiones, máximo tres sesiones de clase, ¿sí? Y que vamos trabajando en equipo para buscar la solución. Entonces, les agradezco muchísimo los ejemplos que dieron y ahora con respecto a lo que hoy es el objeto de nuestro estudio, ¿sí? El aprendizaje basado en proyectos. Ya hemos mirado un poquito lo que es el aprendizaje basado en problemas, porque el momento en que nos digan, a ver, si tienes que implementar un aprendizaje basado en problemas o proyectos, ¿cuál elegirías? Y no sé qué, pues desde ya ustedes ya tienen su ejemplo para decir, ¿no? Yo elegiría este por esto, por esto, por esto, ¿sí? O si te dicen, dime algo que coincida entre el aprendizaje basado en problemas y proyectos, pues ya saben, trabajar en equipo, ¿sí? Resolver diferentes preguntas que se plantean,
son cosas que contrastar, buscar y contrastar información, es parte también de ese proceso, estas dos metodologías activas. Entonces, esto nos aclara muchísimo. Ahora, centrándome solo al aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Eh, esta, a diferencia del otro, que todavía no sabe, el de problemas no sabemos a qué resultado vamos a llegar, pero el de proyectos siempre partimos sabiendo qué es lo que buscamos, ¿sí? Siempre. Nosotros los informáticos decimos, bueno, hay que desarrollar un sistema de esto, así, 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 así. Ya luego los adornitos y todas las demás cosas, eso van en el camino, pero ya sabemos exactamente lo que el cliente quiere, ¿sí? Entonces, nosotros sabemos qué estamos buscando. Entonces, se comienza siempre con la presentación de aquello que se busca, ¿sí? Y ese que se busca puede ser el resultado, como bien lo ha dicho Carla, de otro estudio, de necesidades, ¿sí? Que puede ser el resultado de otras cosas que nos han permitido a nosotros saber exactamente lo que vamos a buscar con un proyecto determinado. Se da énfasis en el proceso, del proceso para el producto, ¿no? O sea, nosotros necesitamos un producto. Siempre en un proyecto lo que te van a pedir es que devuelvas algo, ¿ok? Se relaciona directamente con la vida real. Los estudiantes van a presentar ese producto, no solamente lo van a crear, sino que lo van a mostrar, lo van a hacer público al contexto donde estén, para el cual estén desarrollando el proyecto, y busca que se ponga en práctica no solo los conocimientos de tu área, ¿sí? Sino que sea transversal. Busca siempre, o sea, un proyecto no se puede resolver con un solo conocimiento, se tiene que resolver con muchos otros conocimientos, ¿sí? Que has ido adquiriendo o que los alumnos tendrán que ir buscando para resolver. Y además, el conocimiento adquirido y las destrezas empleadas durante la producción son muy importantes para el éxito final de este proyecto. Entonces, los proyectos llevan mucho más tiempo, puede ser todo un semestre, ¿sí? Que el alumno vaya desarrollando poco a poco por fases, por ejemplo, a medida que tú avances el contenido, el alumno va aprendiendo algo más para su proyecto, ¿sí? Pero además le sirve todo lo que está aprendiendo en otras materias, por eso es que la visión STEM, no sé, seguramente ustedes han escuchado hablar de los STEM, STEAM se escribe, que es eso de la vinculación matemáticas, tecnología, ¿verdad? Ciencias, artes, ¿sí? Toda esa interrelación busca que el conocimiento no sea particionado en pedazos, sino que de la integralidad del conocimiento. Entonces, los proyectos nos ayudan justamente a eso y nos ayudan con eh, con la teoría del aprendizaje cognitivista que dice aprender haciendo, basada en Dewey, ¿no? Entonces, todo tiene un fundamento teórico también que va por atrás, pero también, pues al ser cognitivista, también va con la base de constructivista, ¿sí? El aprendizaje basado en proyectos. Entonces, se orienta a aprender sobre algo, no se orienta a aprender sobre algo, no es la parte teórica la que nos está interesando, sino a hacer algo. Eso es lo que se proyecta el aprendizaje basado en proyectos, es que el alumno haga algo, haga una intervención, haga un informe, haga un artículo, haga algo, ¿sí? El aprendizaje basado en proyectos es una metodología activa de corte constructivista, perdóname ahí el error, que se apoya en la planificación, uy, esto me salió un desastre, diseño y desarrollo de un proyecto, ¿sí? Entonces, eh, cuando nosotros hablamos del aprendizaje basado en proyectos, el alumno tiene corte constructivista, tiene que trabajar en equipo, tiene que activar sus conocimientos, tiene que aprender haciendo, ¿ok? Entonces, podemos plantear un proyecto cuando el alumno no tiene conocimiento sobre lo que le vamos a pedir. Sí, podemos irle pidiendo para que él vaya investigando, porque una base fundamental del aprendizaje basado en proyectos es la búsqueda de información, ¿sí? Y podemos ir orientando a medida que pasa el tiempo y dando elementos y tips para que vaya mejorando, sí, también,
¿sí? Entonces, ¿qué es lo que busca el aprendizaje basado en, en proyectos? Busca mejorar las habilidades para resolver esos problemas por los cuales surge un proyecto, como nos ha dicho Carla, ¿no? Hay situaciones en la comunidad que pues tienen baja desnutrición, enfermedades que son, yo qué sé, recurrentes en la zona por diferentes situaciones que se dan, pero si comenzamos a trabajar esas causas, puede reducirse esas enfermedades, yo qué sé, ¿sí? Y desarrollar tareas complejas. Entonces, mejora esa habilidad y ustedes lo han debido ver, los alumnos no solamente aprenden haciendo una cosita, digamos, una, yo qué sé, como nosotros decimos los informáticos, hacen su programita, ¿no? No, no, sino que desarrollan un conjunto de habilidades porque desarrollan muchas tareas y se relacionan con las personas a su alrededor. Entonces, mejora su capacidad para trabajar en equipo, porque tiene que dialogar, porque tiene que coordinar, porque tiene que consensuar, ¿sí? Tiene que tener esa habilidad y además tiene que confiar que el otro va a hacer su parte para que él pues logre el objetivo, ¿no? También se desarrollan las capacidades mentales de orden superior, como el metaaprendizaje, ¿sí? Entonces, ustedes saben que las capacidades de orden superior en cuestión de la pirámide de Bloom, han debido escuchar esto de la pirámide de Bloom, ¿verdad? Donde la base está sí o no de la pirámide de Bloom. A ver. Sí, sí, lo hemos visto en métodos, en Sí, Ok, modelos, ok. perdón, en modelos. Sí, muy bien, fantástico. Si alguien me dice aquí por el chat, están diciendo STEM, estilo del plan de Bolonia, efectivamente, porque coloca al centro de todo el aprendizaje al alumno, por eso le quiere desarrollar con todas estas capacidades, ¿no? Desarrollar las capacidades mentales, o sea, el alumno va a llegar hasta la cúspide de la pirámide de Bloom, crear, que es algo que es lo que lo máximo dentro del orden superior de las capacidades mentales. Aumentar el conocimiento y perdón, y no se trata de crear solamente un producto, sino crear una propuesta, crear una idea, ¿sí? O sea, estamos hablando de no solo un producto tangible, ¿sí? Aumentar el conocimiento y la habilidad en el uso de las tecnologías, porque va a tener que buscar muchísima información, promover una mayor responsabilidad por el equipo, por el aprendizaje del equipo también, ¿sí? Entonces, además se desarrollan, por supuesto, muchísimas otras competencias transversales que cuando nosotros dejamos que los alumnos trabajen, las desarrollan efectivamente, ¿no? La capacidad de análisis, ¿sí? Síntesis, que también en el aprendizaje basado en problemas, los alumnos también van a desarrollar un conjunto de otras habilidades que pueden estar muy cercanas a estas o iguales, ¿no? Pero aquí, centrándonos en el aprendizaje basado en proyectos, encontramos competencias instrumentales dirigidas a la comunicación oral, escrita, porque el estudiante va a tener que hablar con sus compañeros, pero también comunicar los logros alcanzados del proyecto, resolución de problemas, porque de hecho en los grupos siempre surgen problemas que hay que solventarlos, ¿sí? La toma de decisiones, que es algo que eh, pareciera que lo van a hacer, pero si no se trabaja con estas metodologías, a la larga los alumnos no saben resolver problemas, no pueden, son incapaces de tomar decisiones porque les da miedo tomar decisiones. Entonces, cuando hacemos que trabajen por proyectos, los alumnos van tomando decisiones y tienen que tomarlas para solventar los problemas, ¿sí? También competencias personales, que parte del trabajo del equipo de carácter interdisciplinar, por ejemplo, cuando trabajas con compañeros que son de otras áreas. No sé cómo, yo cuando trabajaba en mi país, pues los informáticos solo hacían trabajos con informáticos, no había otras áreas. Pero yo trabajando aquí en España, en mi universidad tenía alumnos, por ejemplo, ¿no? En pedagogía tenía otros alumnos que hacían materias, que llevaban mi materia, pero eran de psicología. ¿Sí? Entonces,
Estos alumnos aportan muchísimo a las visiones, o sea, cuando tienes alumnos de diferentes áreas, aportan una visión interdisciplinar increíble a los trabajos que hacen los alumnos. Por lo tanto, se debería pensar en que sí que podrían tener, por ejemplo, en la parte de los doble grados, es lo que por lo que aquí sí que tenemos otros alumnos en las clases, ayudan muchísimo estas competencias personales de los alumnos cuando trabajan estas habilidades interpersonales, ¿no? Trabajar con otros. Y por supuesto, las competencias sistémicas, ¿no? Del razonamiento crítico, ¿no? El compromiso ético. A veces parece que eso lo tendrían que tener por defecto, pero es que les tenemos que ayudar a formar, ¿sí? La creatividad, algo que algunos alumnos me solían decir, soy poco creativo. Yo decía, muy bien, por eso estás en esta clase, para seguir creando, ¿no? Porque vas a ser creativo cuando termines esto, ¿no? O algunos alumnos que yo les preguntaba, por ejemplo, en mi materia, que era dirección de centros educativos, entonces, pues yo les hablaba de cómo se dirige, por ejemplo, un programa de máster, cómo se dirige organizaciones y bueno, de las experiencias que yo tenía. Entonces, un día yo estaba tan entusiasmada contándoles a mis alumnos, haciendo ejercicios y todo, y luego un día se me ocurre preguntarle, ¿y tú quieres ser director de alguna organización, algo así? Y mis alumnos, la mayoría, me contestaron que no. Y yo me sorprendí, o sea, me sorprendí porque yo estaba súper contenta con la materia, ellos hacían todo, y cuando me dijeron que no, yo me pregunté, ¿por qué? ¿Por qué no quieres ser? ¿No? Entonces los alumnos comenzaban pues las excusas de, es mucho trabajo, es mucha responsabilidad. Entonces las habilidades de liderazgo, quieras o no, se tienen que trabajar desde las actividades del aula, porque luego los alumnos tienen que ser líderes. Ellos son los que deben transformar la sociedad, pero si ni siquiera quieren serlo, porque lo están viendo como un obstáculo, como algo negativo, no como algo positivo. Entonces, cuando ellos saben que pueden liderar y hay algunos que les sale innato, lideran, los otros van a aprender de ese innato, ¿no? Y ese innato va a mejorar sus capacidades. Entonces, esto es lo que da el trabajar en proyectos, porque sí se necesita que tengan roles, se necesita un líder, ¿sí? Entonces, y la creatividad va surgiendo, es un arte aprendido, no es algo solamente innato. Hay gente que de forma innata es creativa, pero los otros pueden aprender. En medida que siguen haciendo, irán aprendiendo de las experiencias. Entonces, ¿cómo se aplica todo esto y queremos llevarlo al aula? Pues a través de 5 pasos, ¿sí? Primero, el planteamiento y la organización. De hecho, yo he marcado aquí esta ruta con colores y aquí al lateral de los 5 pasos, el planteamiento y la organización, la investigación, la definición de objetivos, el plan de trabajo, la generación de producto y la presentación y evaluación. Sí, estas son las fases, pero ustedes también las tienen en su documento. Entonces, ¿cuál sería la idea de hacer estas fases? A ver, ustedes que han trabajado en algunos que me han comentado, yo trabajo el aprendizaje basado en proyectos. Me gustaría que me cuenten como un ejemplo de su clase. Muy bien, Ana María, interdependencia positiva, efectivamente, del equipo. Aprendizaje basado en proyectos. Sí, sabemos que es un proyecto, dura más tiempo que el problema y tenemos, dime Adrián, ¿cómo trabajas el aprendizaje basado en proyectos? Hola, profesora. Ya, básicamente yo trabajaba en dos cursos, ¿no? De dos carreras distintas. En hotelería, ya, que era todo el ciclo, los alumnos del último ciclo tenían que hacer un evento dentro de un hotel, ¿no? Formular la idea del hotel. Pero para esto tenían que ir con los alumnos de cuarto ciclo para ver todo el área de la cocina, con los alumnos de tercer ciclo con todo el área de pastelería, con los alumnos de primer ciclo todo lo que era bar, coctelería y técnicas del comedor. Aparte, generar todo el área de marketing, ventas, exposición, alquileres de menaje, alquileres de equipo y todo lo referente a lo que necesitan
para la finalidad del proyecto. Esto duraba todo el ciclo y hay una coordinación entre 3 ciclos distintos, 5 profesores distintos, porque los alumnos, lógicamente, eran de último ciclo y tenían que conversar con los alumnos de cuarto, tercero, primero y segundo ciclo, que cada uno estaba destinado en un área determinada del evento. O sea, como un evento real en un hotel, tú tienes distintas áreas y cada área es independiente. En la carrera de gastronomía lo usaba, pero sí durante el ciclo, igual, pero con los profesores del mismo ciclo. Entonces, era un trabajo de investigación con proyecto. Cada profesor determinaba lo que tenían que investigar con respecto a, por ejemplo, en el caso de nutrición, le ponían una dieta específica, conocimiento de insumos, ciertos insumos que tenían que usar, mi curso que era el manejo de animales, el curso de técnica del comedor, el curso de costos, y ellos generar todo un menú especial basado a todos estos puntos y determinados factores que cada profesor veía. Entonces tenían que hacer un análisis completo de todo el aspecto. Era muy interesante, ¿no? En ambos casos, porque venía desde el asunto en el hotel de terminar vendiendo las entradas y ver que las ventas costeen y den un ingreso hacia ellos. Y en el caso de gastronomía, la investigación iba también en ir a los camales y ver la realidad de cómo era el beneficio de animales y el proceso para obtener el cárnico necesario y cómo todos los problemas que podían haber eh, de manipulación de alimentos, etcétera, ¿no? Entonces, eran muy interesantes, bien simpáticos. Gracias, Adrián. Entonces, eso, ¿cuánto tiempo duraba, Adrián? Hacer todo eso, ¿cuánto duraba? En ambos casos duraba todo el ciclo, ¿no? En el caso de gastronomía, el ciclo era 6 meses y en el caso de hotelería eran 4 meses y medio. Fantástico. Ok, gracias. Me has hecho recuerdo una experiencia, la voy a contar luego que María Laura nos cuente su experiencia en aplicar el ABP. Bueno, eh, sí, yo he trabajado, en secundaria he trabajado mucho con proyectos de distinta índole y bueno, en algunas materias también de la facultad, preparando ferias de libros, bueno, distintas cosas, pero hay algo que está bastante ya instaurado en una de las materias que dicto en el profesorado de alemán, en las prácticas de la enseñanza de quinto año, que es como la última con la que se suelen recibir los estudiantes. Trabajamos desde principio de año durante todo el año, en distintas fases. Ellos se les asigna un curso, por ejemplo, en la primaria, siempre, todos en la misma escuela, entonces en la primera etapa hacen distintas observaciones, en las clases de tutoría vamos como conversando y haciendo intercambios y talleres de reflexión para que ellos puedan construir primero como un informe de grupo, del grupo que están observando, sus características, la metodología que utiliza cada docente, hay intercambio entre las distintas experiencias, si bien todos comparten la misma institución, todos tienen distintos cursos asignados. O sea, a principio de año se plantea el proyecto y ellos para final de año tienen que presentar una propuesta de un proyecto de mejora una de las cosas que hacen las prácticas es un proyecto de mejora de las observaciones que después las implementan en sus prácticas de la enseñanza. Entonces, hacen observaciones, tienen que hacer un informe de grupo, después observan muchas clases, hacen protocolos, conversamos y hacemos intercambios sobre lo que se observa y propuestas de mejora hasta que van construyendo un aspecto que les parece que sería interesante mejorar. Por ejemplo, una de las estudiantes de este año dijo, bueno, yo observo que hay muy poco uso de los espacios físicos que ofrece la escuela y que los niños de primero y segundo, estaba en primer grado, están muy inquietos y muy revoltosos, a la hora de la siesta tienen clase, entonces muchos están cansados. Me parece que incorporar en las clases propuestas de más trabajo en el exterior, en el patio, en contacto con la naturaleza, donde ellos puedan estar parados, se puedan mover y demás, puede ser algo interesante. Eso se pone en común, se discute con otros compañeros, hacemos
opiniones, opinamos sobre los posibles cambios, leyendo los protocolos. Bueno, en esta clase concreta que fue observada, que se organizó de esta manera, sin modificarla mucho, cómo se podría hacer esa variación, incorporar ese matiz. Bueno, y van construyendo, hacen una primera presentación de cada una de sus elaboraciones, se vuelve a discutir entre todos, se hacen preguntas, lo que no queda claro, lo que quizás no está tan bien resuelto, y al final de año tienen que presentar como un informe con ellos hacen sus prácticas, incorporan estas pequeñas mejoras y al final de año, una de las partes del portafolio que entregan a fin de año es como un informe sobre este proyecto que dura todo el año, de cómo fue por etapas evolucionando y qué resultados tuvieron, si realmente funcionó, si no, y obviamente todo fundamentado también con teoría y con los aportes de los compañeros. Es súper interesante y bueno, y nos funciona bastante bien. Somos dos docentes las que llevamos adelante esta materia. Ellos ya tienen mucho caudal de conocimientos previos porque ya hicieron las prácticas de cuarto año, ya tienen las didácticas especiales. Entonces, bueno, es como un cierre de su formación docente y suele ser bastante interesante. Parece que es un proyecto. Sí, 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 Laura, es un proyecto que los estudiantes lo realizan. En este caso es un proyecto individual, pero que tiene procesos en los que hay exposición y retroalimentación del equipo, ¿no? O sea, de toda la clase. Pues fíjense ustedes que en el proceso formativo, pues de acuerdo a las instituciones también y de acuerdo a los objetivos que se persiga, pues se va organizando de diferentes formas, pero siempre hay esa interrelación con otros, porque es que el proyecto necesita retroalimentarse de las visiones, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero recalcar aquí es que no se olviden estas 5 fases, que es el planteamiento el planteamiento del problema, ¿sí? Que tenemos y su organización, que es la primera fase, que sería plantear la pregunta, formar los equipos de trabajo, aclarar específicamente los objetivos que se pretende, porque fíjense, yo recuerdo que eh, eh, tú te puedes poner unos objetivos tremendos, ¿sí? Los alumnos son soñadores, es que de verdad. Entonces hay que bajarlos un poco a la tierra y hay que especificar qué exactamente queremos que trabajen, ¿sí? Entonces nosotros vamos a establecer el objetivo de para lo cual están haciendo y el producto final que estamos buscando. Entonces, ya les hemos dado el contexto, es decir, ese planteamiento, ese contexto de la realidad, hemos formado los equipos, hemos dado los objetivos, hemos planteado qué producto final esperamos y comenzamos esta fase de organización y planificación, que es quién va a jugar qué rol, ¿sí? Eso es muy importante, que los equipos no solamente sean equipos, sino que se establezca roles de los alumnos, ¿sí? Como les presento ahí en esta pequeña intervención. Bueno, esta diapositiva también la tendrán a mano para poderla trabajar. Es importante también temporalizar, ¿sí? O sea, nosotros tenemos 5 meses y en los 5 meses se acaba el proyecto y se presenta el proyecto. O sea, también así van a vivir en la realidad, porque cuando vas a hacer un proyecto no tienes el tiempo infinito. Te dicen, lo necesitamos para ayer. Entonces, bueno, tú tienes poco tiempo para desarrollar ese proyecto y por lo tanto te tienes que fijar metas reales, ir avanzando y hacerte un cronograma de lo que va a ser. Y siempre, como nos ha dicho María Laura y también nuestro compañero, ay, ay, ya se me va el nombre, Adrián, Adrián, gracias, María. Entonces, decía, hay que buscar información, ellos tienen que recopilar información, pues la búsqueda de la información es fundamental. Fíjense ustedes para nosotros, para los trabajos de máster, de fin de máster, todos los trabajos de innovación, es decir, aquellos que van a promover alguna mejora en el ámbito educativo, tienen que basarse en la búsqueda de la información de experiencias similares, trabajos similares, investigaciones y fundamentos teóricos que avalen esa propuesta, ¿sí? Entonces, en los proyectos también buscamos ese respaldo, ¿sí? Vamos mirando qué es lo que han hecho otros, cómo lo han hecho, qué planteamientos han considerado,
¿Para qué? Para que el producto que saquemos esté bien argumentado, no sea solamente que saco algo y luego no sé ni cómo defenderlo. Entonces, la investigación es la segunda fase fundamental en un proyecto. La tercera es la puesta en común del plan de trabajo, ¿sí? Es decir, ya sabemos, hemos buscado, ahora vamos a decir cómo va a ser qué vamos a hacer y cómo va a ser nuestro producto final. Buscamos eso, ese producto final, pero nosotros cómo lo vamos a mirar, ¿sí? Fíjense ustedes que en el ámbito de cualquier, bueno, los informáticos somos así. Nosotros decimos, nos han pedido, a nosotros no nos dan ni siquiera ideas, ¿no? Nos dicen qué es lo que necesita el cliente y nosotros tenemos que comenzar a construir imaginando lo que puede necesitar él, ¿ya? Entonces, hablamos con los clientes, recabamos toda la información que podemos, pero luego nos imaginamos todo lo que podría suceder. Y si el cliente presiona cero, funciona, ¿no? Entonces, vamos a comenzar a poner en nuestro plan de trabajo, vamos a decir, bueno, nada, vamos a comenzar con esto, vamos a hacer primero esto, luego vamos a hacer esto otro, ¿sí? Nosotros decimos la base de datos, cómo va a estar diseñada, comenzamos así, ¿no? A ver, así, y en dibujito, siempre dibujando, ¿no? Los procesos. Entonces, nosotros igual que cualquier ámbito, tiene que poner en común lo que va a ser su plan de trabajo. Y después de saber exactamente cómo vamos a desarrollarlo y quién va a desarrollar qué, nos ponemos a la generación de ese producto. ¿Sí? Esa es la cuarta fase, que es comenzar a trabajar para que funcione el producto. Ahora, no necesariamente, como digo yo, es un producto como yo estoy diciendo, es un producto eh, de un sistema o cosas así. Puede ser la generación de una propuesta educativa, ¿sí? Que no es un producto como un programa informático, una APP, ¿sí? No, no es un producto diferente, pero sigue siendo un producto y por lo tanto lo tienen que argumentar, lo tienen que crear, ¿sí? Y luego los alumnos, como último paso, es la presentación y evaluación. Tienen que ser capaces de vender la idea, ¿sí? Yo siempre digo, o sea, si tienes un proyecto y quieres que alguien te financie el proyecto, vende la idea. Igual a ustedes les voy a aconsejar, los TFMs de innovación, tienes que ir a vender tu idea, porque no sirve irle a contar al tribunal, esto se hace así, no, no, o sea, si tú vas y le vendes y le dices que eso es magnífico, que con eso tus alumnos van a quedar, como dicen aquí los alumnos, flipando porque es que les va a encantar tu materia, entonces vende el proyecto, ¿sí? ¿Y cómo vendes el proyecto? Partes diciendo de lo que has encontrado, o sea, te basas en la información y argumentas por qué esa propuesta tiene sentido, ¿sí? Entonces, presentas el proyecto, convences al público y tiene que ser evaluado. Los proyectos siempre son evaluados, ¿sí? Y ustedes que están en la universidad deben seguramente trabajar en proyectos que trabajan con otras universidades o que ganan proyectos, ¿no? Pues eso es gracias a que han formulado, han estudiado, han puesto muchas recopilación de información, de bases teóricas, de tener una propuesta contundente, sabiendo de a quién van a solucionar el problema, por qué lo han hecho. O sea, tienen que estar muy bien argumentados. Y eso, cuando sucede eso en el aula, ¿sí? Los chicos se empoderan de esas ideas, se empoderan. Entonces, por eso es necesario el aprendizaje basado en proyectos. Si nunca has participado de ningún proyecto concursable, te animo a que lo hagas. Te animo a que aquí tienes un conjunto de personas, de profesionales de otros países que pueden decir, mira, en Europa están lanzando los proyectos que son Erasmus. ¿Qué tal si nos presentamos a un Erasmus? Busquemos un socio, ¿no? Contactamos con un profesor de la UNIR y nosotros aquí y hagamos algo relacionado, ¿sí? Busquemos esos nexos para promover y crear un proyecto tan contundente para eso. Si ustedes no han tenido la experiencia, pueden hacerlo. ¿Sí? Pueden hacerlo. Por supuesto, hay proyectos mucho más ligeros, digamos,
que son a ámbito interno de la universidad, que se convocan, ¿verdad? Para llevar adelante proyectos, hay financiamientos, pues preséntense, porque la única manera de saber cómo se hace un proyecto y cómo yo lo voy a llevar a clase es si yo hice un proyecto, ¿sí? Tiene la mano levantada Ana María, le doy la palabra. Sí, solo, profesora, para comentar esta importancia que tienen estas fases. O sea, yo trabajo hace mucho tiempo sobre todo, en realidad con varias metodologías activas, pero en especial con ABP, que dicho sea de paso, no solamente porque me gusta, sino porque creo que va muy de la mano bueno, yo soy artista y yo enseño a profesionales que se están capacitando también para ser docentes en aula. Entonces, esto de las fases, como tú bien lo has explicado, creo que es una de las cosas más importantes de la metodología, justamente, y son esenciales justamente porque ordenan este proceso, ¿no? Y de esa manera se garantiza también un aprendizaje primero más significativo y también un aprendizaje más profundo para los estudiantes, ¿no? Y esto además, digamos, de otra manera puede ser que el aprendizaje se haga más desorganizado si no nos basamos también en este tipo de planteamiento así, ¿no? Por fases, ¿no? Y, mm, y nada, eso era lo que quería decir, eso, eso. Gracias, gracias Ana María. Efectivamente, un aprendizaje profundo, tal como tú has dicho, porque el alumno le va a quedar, no se le va a olvidar nunca lo que hace por proyectos, nunca. Y porque Ay, además de solamente hacer el proyecto, no es solo eso, sino que el alumno ha ganado mucho más. Y por eso es que no se olvida. Entonces, si les preguntan cuáles son las fases del ABP, ya saben, plantear el planteamiento del problema, ¿sí? La, y dentro del planteamiento del problema hay la formulación de equipos, la delimitación de objetivos, el producto final y la organización y planificación. Luego está la investigación, ¿sí? La investigación fundamental, la definición de los objetivos y el plan de trabajo del equipo, la generación de un producto, la presentación y evaluación, siempre, ¿sí? Entonces, estas fases cada una tiene, en el caso de la primera, tiene otras subfases, ¿sí? Que van surgiendo. Entonces, les animo a que puedan mirar. Yo, si me preguntaran a mí qué fases tiene la ABP y cómo tú lo llevarías a tu aula, ya tendría que estar pensando, bueno, yo tengo que hacer si tendría que hacer un aprendizaje basado en proyectos con mi asignatura, ¿qué, ¿cuál sería, con qué empezaría? ¿Qué situación les mostraría yo a los alumnos? ¿Qué les plantearía? ¿Sí? Eso es fundamental porque desde ahí le vas a motivar. O sea, ¿cuál es el problema que tú has identificado? El problema que se está enfrentando para que él pueda eh, implicarse en su solución, ¿sí? Entonces, delimitar qué objetivos pondría, qué producto final les pediría, ¿sí? Entonces, todo eso tiene que quedar claro para el profesor. El profesor no puede ir a inventarse a la clase a ver qué me sale, ¿no? Tienes que haberlo planificado. Además, hasta al hecho de la conformación de los equipos, si tú lo vas a formar o van a ser ellos, ¿cómo los vas a dejar que se organicen? ¿Sí? Entonces, también la planificación. Tenemos 2 meses de aquí en adelante, fíjense, de hoy hasta tal fecha. Ser claros para que los alumnos no estén pensando que tienen el tiempo infinito, ¿sí? Entonces, eso marca tiempos, marca urgencias para los alumnos, ¿ok? Búsqueda y recopilación de información. Tengo que decirle a mis alumnos a qué fuentes pueden acudir para buscar la información. ¿Ok? No les tengo que dejar tan sueltos de tal manera que los alumnos luego no sepan y se sientan perdidos, ¿no? Que es una cuestión que debemos evitar. Como ya no hay mucho tiempo, discúlpame, Ana María, breve, por favor, porque ya creo que ya me he pasado. Sí, no, era solo reforzar esto que estás diciendo tú, la idea de que no, estas etapas no son actividades como separadas, ¿no? Que tienen que tener cada una
un porqué, digamos, en cada etapa, pero que no se deben ver como actividades aisladas o que no tengan que ver una cosa con la otra. Y otra cosa importante era que me quedé la vez pensándolo cuando intervine hace un ratito, que era esta importancia de presentar el proyecto, de hacer, digamos, un producto público y una exhibición pública de los aprendizajes, ¿no? Y esto tiene que ver con tan importante con lo que tú decías, que es que ahí en esa etapa final, en esa fase final, es donde justamente los alumnos aprenden más y aprenden esto que dices tú, que es a vender su producto, justamente, ¿no? Entonces ahí se consolidan todos los aprendizajes del proyecto. Gracias, Ana María, muchas gracias. Aquí, bueno, yo les dejo algunos ejemplos de ABP en la universidad, ¿sí? Por ejemplo, en la Universidad de Valladolid, que lo han hecho en la Facultad de Educación, que es patios para jugar y crear, ¿sí? Para crear espacios, para aprovechar, digamos, ¿no? Todos esos espacios que tiene el centro educativo de manera creativa e inclusiva. Después hay, este me ha encantado, que es Fórmula Student, que es de la Universidad de la Facultad de Ingeniería en Bilbao, que los alumnos tienen que diseñar y crear un coche Fórmula Student para competir en concursos internacionales. Sí, o sea, me ha encantado porque este es un proyecto que no solamente que los alumnos que están en la ingeniería tienen que hacerlo, tienen que llevarlo a la práctica y todavía tienen, es igual que los de robótica, ¿no? Los alumnos hacen robótica, tienen que hacer que el robot haga todo lo que se les pida. Entonces, me ha parecido súper interesante. Este proyecto de innovación docente de la ABP en la Universidad de Sevilla, que pues en el ámbito sociosanitario utilizaron su entorno virtual para proponer a los estudiantes diferentes retos que pudieran trabajarlos mediante la planificación, ejecución y evaluación de actividades colaborativas, ¿sí? Desarrollando un proyecto, pero con diferentes actividades, ¿no? Dividido en diferentes actividades. Este otro proyecto que está en la Universidad Politécnica de Madrid, que han desarrollado, es enfocado a los ODS y que los alumnos trabajen proyectos relacionados a la sostenibilidad. Han tenido que investigar, diseñar propuestas y análisis crítico del impacto de las soluciones que crean los ingenieros. ¿Sí? O sea, viendo otros productos y otras situaciones, analizando qué impacto tenían eso en la vida de las personas. Entonces, muy importante a la hora de hacer los proyectos. Bueno, yo brevemente les voy a presentar uno que han hecho mis alumnos que son profes, ¿sí? Son profes de cole y nosotros les decimos, queremos que hagan un breakout al comienzo del semestre, ¿sí? Y al finalizar, ellos tienen que entregar un vídeo publicitario de su breakout mostrando las bondades de su breakout. Y este me gusta mucho porque es un proyecto STEM. Los alumnos se han, digamos, coordinado también, eran de música, de matemáticas, creo que de química o de biología, ¿sí? En diferentes áreas, en un solo proyecto, de un solo breakout, ¿sí? Multidisciplinar, pero que les permita a los alumnos a tener una experiencia de aprendizaje. Muy breve, un minutillo nada más, voy a mostrarles lo que han hecho, lo que han sido capaces de hacer. Bueno, no más porque, bueno, ahí tiene otra introducción para su trabajo, pero fíjense, de matemáticas, de lengua, de ciencias, de música,
y no me acuerdo qué más, eran 5, ¿sí? Han elaborado un solo producto con un solo hilo conductor basándose en ese conocimiento para que el alumno tenga una experiencia de aprendizaje. Ese fue el proyecto. El proyecto era hacer un trabajo que pudiera aunar todos los conocimientos de los integrantes del equipo para poderlo ofrecer a los estudiantes, ¿no? Y ellos hicieron su breakout, ahí han visto algunas partes. Y bueno, ya hemos hablado del alumno y lo importante que es el ABP, y también yo quisiera recalcar que alguna de las ventajas es la motivación de nuestros alumnos, el desarrollo de competencias que no se pueden lograr si el alumno no hace este tipo o interviene en este tipo de actividades, de proyectos. Y como ha dicho bien Ana María, y yo lo reitero, el alumno tiene un aprendizaje significativo cuando él, además de desarrollar todo lo que ha hecho, es capaz de vender esa idea, ¿sí? Entonces es ahí cuando el alumno definitivamente siente el logro de ese esfuerzo, ¿sí? Entonces fomenta la adquisición de competencias digitales porque las va a necesitar todos, en todos los ámbitos lo necesitan. Además de construir, se siente que construye algo que no existía y que ahora ya existe gracias a que él ha intervenido, ¿sí? Y ahí siempre tiene que haber una retroalimentación, y esto ayuda a que el alumno aprenda. Tú como profe tienes que estar ayudando a tus alumnos para ayudarles a orientar, a que no se desvíen también, porque pueden estar desviándose, entonces tu intervención es fundamental. Bueno, no voy a quedar aquí, solamente me gustaría comentar algo que me hizo recuerdo de el compañero inicial que comentaba. Ella, yo soy mala con los nombres, menos mal que aquí está Ana María, que me leo su nombre, porque si no ya se me van los nombres. Entonces, tuve una alumna de máster que hizo un proyecto, un ABP que se llamaba Emprésate. Ella es profesora en un ciclo formativo, es decir, aquí hay ciclos formativos para los chicos para que no abandonen la educación, eh, aquellos que no han terminado la educación secundaria. Entonces, se los reengancha a través de ciclos formativos, y ella era profesora de un FPI, ¿sí? Entonces, ¿qué significaba este proyecto? Ella les hizo empoderarse de una idea, que todos podían ser empresarios. Les preguntó qué empresa les gustaría tener en su vida. Como ella era de la parte de administración y finanzas, entonces los chicos comenzaron a decir, bueno, a mí me gustaría una panadería. El otro dijo, bueno, a mí me gustaría ser técnico informático, y así. Cada uno de los chicos tenían algo que querían ser, pero que todavía por diferentes circunstancias no aprobaban la educación secundaria. Entonces, ella hizo que los alumnos crearan toda una estructura de empresa, es decir, los alumnos comenzaron a pensar, bueno, si yo tengo mi empresa, ¿qué tendría que tener mi empresa? Y comenzaron a investigar sobre esas empresas para tener una empresa pequeña, pero con una estructura sólida. Entonces, construyeron esa idea de empresa y tuvieron que crear su página web, su identidad con la papelería y un montón de cosas así, que los chicos estaban empoderados en sus empresas, ¿sí? Y luego les hizo que hicieran transacciones entre ellos, es decir, la de la panadería le vendía bizcochos al que tenía la empresa de informática, porque el de informática iba a dar una recepción a sus clientes, y así comenzaban a transar entre ellos. Recuerdo que en ese tiempo hubo la pandemia, y los chicos estaban tan empoderados en este proyecto que se llamaba Emprésate, es decir, cada uno tenía su propia empresa y tenían que hacer transacciones comerciales, vender su imagen, cuidar su imagen y hacer una serie de cuestiones dentro de la empresa, tal que aún con la pandemia los alumnos siguieron haciendo transacciones, siguieron dándole vida a su proyecto, y le escribían a su profe que siga con las clases virtuales porque querían seguir colocando cosas a su empresa. Entonces, empodera la idea, empodera muchísimo, y eso es por lo que el aprendizaje basado en proyectos tiene su beneficio, ¿sí? Empodera a los estudiantes con el aprendizaje, los vuelve más activos. Entonces, les animo a que hagan ustedes proyectos, que usen esta red maravillosa que ahora tienen de ser compañeros,
¿sí? Si no has participado nunca en un proyecto, que comiences a hacerlo, y si ya lo has hecho, que les ayudes a tus alumnos a estar enganchados en crear un proyecto, ¿sí? Y el proyecto puede ser a lo largo de tu semestre, que ellos presenten al final ese producto, que vas ayudándoles en el proceso para que no se desorienten, como bien decía, porque se pueden perder con tanta cosa, luego ellos se leen de todo y se terminan yendo por otro lado. Así que es bueno tenerlos bien enganchados. Pues, queridos alumnos, lamento haberme pasado unos minutillos, pero creo que ha valido la pena. Espero que para ustedes haya valido la pena. A mí me ha emocionado escucharles a todos ustedes, de verdad, y agradezco mucho las intervenciones. No he terminado todo el contenido, pero quiero invitarles a conocer algunas herramientas. Luego, la siguiente clase haré una pequeña intervención con Trello que permite llevar el control del proyecto. Pero bueno, yo he trabajado en muchos proyectos, no he utilizado Trello, pero sí que lo he llevado en Excel, he llevado mis diagramas de Gantt, ¿sí? He hecho los informes para el Banco Mundial, era una locura, pero bueno, he sobrevivido, quiero decir, y darles ánimo de que efectivamente se puede hacer cosas súper interesantes. Hay cada vez más herramientas para que te ayuden a gestionarla mejor, así que les animo a hacerlo. Pues gracias a todos y me voy a quedar luego con una consulta que ha hecho un alumno acerca de la actividad. A ver, ¿dónde está? Decía, a ver, y voy a leerla para que quede grabado y que dice, Luis Jesús, dice, tengo una consulta respecto a la actividad 2 respecto al tema que uno propone. Si uno no propone alguna asignatura, si no imparte, perdón, si uno no imparte ninguna asignatura que se puede proponer como tema de interés, como algún tema del curso del máster, sí puede ser, pero, por ejemplo, algo de tu profesión puede ser, algo de tu profesión, ¿sí? Eh, Luis Jesús, que puede ser algo de tu profesión, ¿ok? Ahí estás. Es que yo estaba mirando arriba y no veía lo que decías. Pues nada, gracias nuevamente. Van a disculpar que no he dado mucho la palabra a todos. No, creo que he dado a todos, pero no como quisiera. Pero bueno, es el tiempo que tenemos. Gracias por estar. Sí, a ustedes, Gracias, Jesús. profe. Gracias, Buena profe. clase. Gracias, Adiós. A us- Gracias, profesora, que esté bien. Adiós. Gracias. muchísimas Hasta gracias. luego.